En el video anterior expliqué cuáles fueron los antecedentes de este conflicto, los cuales vienen ocurriendo desde hace varios siglos, desde los tiempos de Abraham hasta el Holocausto judío. Si has venido para saber cuáles fueron los hechos que desencadenaron todo lo que está pasando hoy en día, has venido al lugar correcto. Ponte cómodo y disfruta la siguiente parte del conflicto árabe-israelí. Medio Oriente vuelve a estar en el ojo del huracán debido al lanzamiento de centenares de proyectiles contra Israel desde la Franja de Gaza por las milicias de Hamas y la contundente respuesta de las fuerzas israelíes contra los palestinos, lo cual ha dejado decenas de fallecidos. La zona se encuentra, de nuevo, a punto de entrar en una guerra abierta. Desde el final del mandato británico sobre Palestina en 1948, con la consiguiente creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial y el afán expansionista del mismo, la zona se ha convertido en una de las más tensas del mundo. Durante casi 75 años se han sucedido conflictos bélicos y cortos periodos de paz que han puesto en jaque la estabilidad internacional por la influencia que Israel y Palestina tienen en la política exterior de las grandes potencias del mundo. Analicemos todo lo que ha pasado desde el inicio de este conflicto. Lo primero ocurrió el año 1947, cuando un 9 de noviembre la ONU aprueba el plan de partición de Palestina, que en aquel momento aún estaba bajo la administración británica. La propuesta de las Naciones Unidas establecía la creación de dos estados, uno árabe palestino y otro judío. Debido a su significación religiosa, Jerusalén y sus alrededores quedarían bajo un régimen internacional. Israel aceptó el plan, pero no contó con la aprobación del mandato británico ni fue aceptado por los árabes. El descontento de la comunidad árabe tuvo como consecuencia un estallido de violencia que provocó alrededor de 1 millar de muertos solo entre diciembre de 1947 y enero de 1948. Luego, en el año 1948, formalmente nace el Estado de Israel y como consecuencia se desató la Primera Guerra. Pocas horas antes de que terminase el mandato británico, el 14 de mayo, se proclama el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, los 5 países árabes vecinos a Israel, Líbano, Siria, Egipto, Transjordania e Irak, declaran la guerra al nuevo Estado. Comienza la Primera Guerra Árabe-Israelí. El choque termina un año después y el resultado es terrible para las fuerzas árabes. Israel amplía notablemente su territorio, ocupando el sur de la Franja de Gaza, Galilea Occidental y el sector occidental de Jerusalén. Más de medio millón de árabes se refugian en la zona de Gaza no ocupada y en Jordania. La conmoción por la nueva situación es extraordinaria en los países árabes, que ven cómo Estados Unidos reconoce el Estado de Israel con sus nuevas fronteras y se convierte en su principal aliado. Golpes de Estado y revoluciones, muestra de la gran agitación social, se suceden por los países árabes del entorno. En 1967 se desata la Guerra de los 6 días. La escalada de nerviosismo en la zona asciende un escalón más en el mes de junio, tras la exigencia de Egipto a la ONU de que retirase la fuerza de interposición que mantenía en la península del Sinaí, y ante la existencia de supuestos movimientos sospechosos del ejército egipcio, Israel ataca a la fuerza aérea egipcia y, posteriormente, a la de Siria. La respuesta de los países árabes es inmediata. La guerra enfrenta a Israel contra Egipto, Siria y Jordania. La derrota de estos es fulminante. El conflicto se desarrolla del 5 al 10 de junio de 1967 y es conocida como la Guerra de los 6 días. Las consecuencias territoriales en la región son de amplio alcance. Israel arrebata la península del Sinaí y la Franja de Gaza de Egipto, Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania, los altos del Golán a Siria. Las consecuencias psicológicas son aún más evidentes y dan alas a la defensa de la causa palestina en todo el mundo y a la extensión de acciones terroristas. En 1972 ocurre un atentado que conmueve al mundo. En la madrugada del 5 de septiembre, 8 miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro, facción de la Organización para la Liberación Palestina, por sus siglas OLP, penetran armados en la Villa Olímpica, donde residen los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de Múnich. 11 miembros del equipo olímpico israelí son secuestrados y posteriormente asesinados. También mueren 5 terroristas que son enterrados en Libia como héroes. La reacción de Israel es inmediata, bombardeando las bases de la OLP en Siria y Líbano. El atentado causó una conmoción internacional y generó una espiral de violencia por parte del Estado de Israel, que asesinó a miembros de la OLP y del Frente Popular para la Liberación de Palestina que se encontraban en Francia, Chipre, Grecia o Italia. En 1973, este conflicto vería nacer otra pugna. El 6 de octubre comienza la guerra del Yom Kippur.
Una coalición de países árabes que lideran Siria y Egipto ataca por sorpresa los altos del Golán y la península del Sinaí, que habían sido tomados por Israel en la guerra de los 6 días. Aprovechan para hacerlo la fiesta del Yom Kippur, la celebración más sagrada del judaísmo. La guerra concluyó el 25 de octubre. Israel sufrió casi 3.000 muertos y los países árabes cerca de 9.000. El Estado de Israel mantuvo el Golán y el Sinaí, pero experimentó por primera vez ciertas dudas sobre la amenaza militar de sus enemigos. La resolución de la ONU que puso fin al conflicto instaba a la reanudación de las negociaciones. 1979. Paz entre Israel y Egipto. Los acuerdos del Camp David, suscritos en Washington el 27 de marzo, tras meses de negociaciones entre Israel y Egipto, suponen un primer punto de esperanza en el largo conflicto. Con ellos, Israel firma la paz con su vecino más poderoso, y Egipto logra recuperar los territorios que había perdido en la guerra del año 1967. Sin embargo, Egipto es considerado un país traidor por sus antaños aliados y es excluido de la Liga Árabe. En 1987, este conflicto sube otro peldaño más, llevando la violencia a las calles. En diciembre, da comienzo la primera Intifada, un movimiento palestino contra las denominadas fuerzas de ocupación israelí que buscaba poner fin a las condiciones asfixiantes bajo las que vivía el pueblo palestino en los territorios ocupados. También fue conocida como la Guerra de las Piedras. El movimiento, surgido en Gaza y Cisjordania, supuso la puesta en marcha de tácticas propias de la guerra de guerrillas contra los soldados israelíes. La respuesta de esto fue brutal. Hasta el año 1991, cuando se celebra la Conferencia de Paz de Madrid, murieron más de 1.300 palestinos y 93 israelíes. En 1991 nace una tremenda oportunidad para firmar la paz. La Conferencia de Paz de Madrid supone un punto de esperanza para llegar al fin del conflicto. Celebrada en la capital de España el 30 de octubre, consigue la participación de los principales líderes internacionales, entre ellos los palestinos e israelíes. 2 años más tarde, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la OLP Yasser Arafat firman en Washington una declaración de principios que pretende poner fin a las hostilidades, estableciendo acuerdos en puntos troncales del conflicto como Jerusalén, los refugiados palestinos, los asentamientos israelíes o las fronteras. El 4 de mayo de 1994, Rabin y Arafat firman en El Cairo la puesta en marcha de la autonomía palestina. Rabin es asesinado en 1995, lo que supone un importante paso atrás para la paz. El año 2000 ocurre un retroceso enorme en los esfuerzos para poner fin a la violencia. El 28 de septiembre, el líder de la oposición en Israel, Ariel Sharon, visita la explanada de las mezquitas, uno de los lugares más sagrados del Islam. El mundo musulmán considera tal acto una provocación que despierta las iras de los palestinos. Comienza la segunda intifada. El estallido de violencia es extraordinario y los atentados palestinos y la violenta reacción israelí se suceden los meses siguientes. El 7 de marzo de 2001, Sharon se convierte en el primer ministro de Israel. Meses después, ordena el confinamiento de Arafat en Ramallah, acusándolo de ser el instigador de la violencia. En 2002, Israel comienza la construcción de un muro de más de 400 kilómetros para separar Israel de Palestina con la excusa de evitar los ataques palestinos. El 11 de noviembre de 2004 muere Arafat, que es sucedido por Mahmoud Abbas. En el mes de enero de 2006, la organización islamista Hamas, cuyo nombre significa Movimiento de Resistencia Islámico, gana las elecciones en Palestina de forma abrumadora. El 27 de diciembre del año 2008, Israel lanza la operación Plomo Fundido. Comienza con un bombardeo aéreo sobre la franja de Gaza y se continúa con ataques por tierra, mar y aire contra la infraestructura de Hamas. La operación se prolongó hasta el 18 de enero, centrada, según Israel, en infraestructuras terroristas. Según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, murieron en ella 1.434 palestinos, la mayor parte de ellos civiles. La segunda década de este siglo ha seguido siendo testigo de incidentes violentos, con la radicalización de posturas por parte del Ejecutivo israelí y del conservador Benjamín Netanyahu, y fuertes disensiones en el seno de la política palestina. En 2009, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó la construcción de 1.600 casas en zonas ocupadas, lo que provocó que Palestina se negara a reiniciar las conversaciones de paz. Luego de todo esto, la tensión entre árabes e israelíes no ha terminado, y en los últimos días ha escalado a tal punto que está abierta la posibilidad de una guerra sin precedentes. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos.
Pon en la caja de comentarios si te gustaría que profundizara todo lo que está pasando en este conflicto en la actualidad. Hasta la próxima.